Estudiante perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy continuamos de acuerdo a las actividades que tenemos programadas del día lunes. El día lunes tenemos clase con ustedes en lo que corresponde al área principalmente de geografía, jóvenes. Y dentro del área de geografía, jóvenes, nos corresponde un tema muy importante. Y un tema, jóvenes, que tiene mucho que ver, inclusive hoy en día, producto de esta pandemia, ha habido la mayor tasa de mortalidad a nivel mundial, por decir. Pero para poder hablar del tema que vamos a tratar el día de hoy, este tema se conoce con el nombre de demografía, jóvenes. Y para poder hablar de la demografía, vamos a ver lo siguiente, jóvenes. A ver, antes de empezar, jóvenes, esté el estudiante Cabrera ahí, por favor. Sí, Cabrera, profe. tenías que explicar, por favor. Ya, abre tu video, tu cámara, jóvenes, y me explicas, por favor. Ya. Uno, dos, tres. Ya, dime, señor. Em, la demografía es el estudio del pueblo con relación a su población. Viene de las palabras griegas etnos, que significa pueblo, y gragiem, que significa estudio del pueblo con relación a su población. Sus padres de la, de la demografía son Ib Yaldum, padre de la antigua, y Thomas Robert Malthus, John Ramsden y Archie Gillard de la moderna. Ya, ya, para tu cámara, por favor. A ver, chicos, como les estaba diciendo a ustedes, dentro del tema que se corresponde a la demografía, principalmente en aquellos tiempos, la mayoría de la población quería saber la cantidad de habitantes que había en un determinado lugar. Y ojo, debemos recordar en aquellos tiempos, jóvenes, por ejemplo, si tratamos de ver un poco de historia, los griegos pensaban que eran los únicos jóvenes, los europeos en aquellos tiempos pensaban que eran los únicos que se encontraban en la faz del planeta, mayormente, por ejemplo, hablando de europeos. Pero, por ejemplo, si una vez que aumentó la población, mayormente un árabe quiso saber la cantidad de población que había en aquellos tiempos, en aquella época. Por lo tanto, jóvenes, a este árabe se le considera mayormente el padre de la demografía, que de aquí vamos a pronunciar su apellido, jóvenes. Entonces, ¿pero de dónde viene la palabra demografía? La palabra demografía es un término, jóvenes, es un término griego, que en otras palabras, jóvenes, significa mayormente el estudio de la población o el estudio del pueblo, jóvenes. Del griego, que significa un término demos, que significa pueblo, y graping, como lo había mencionado su compañero, significa descripción. Es decir, significa descripción del pueblo. Ahora sí, mayormente, jóvenes, desde el punto de vista, jóvenes, demográfico, del punto de vista demográfico significa la descripción de los pueblos. Es decir, describir con mayormente en todos los aspectos. Descripción significa la población, la situación económica, a las actividades que se dedican, o por qué no decirlo, jóvenes, el nivel de vida de cada uno de ellos. Por ejemplo, jóvenes, ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta, jóvenes? No se dan cuenta mayormente la mayoría de ustedes cuando hablamos de demografía en el término actual significa descripción de los pueblos o del país, cantidad de habitantes, jóvenes, la situación económica de cada uno de ellos. También podemos ver el caso del tipo de vivienda, por decir, las actividades económicas a las que se dedican, etcétera, etcétera, jóvenes. Ahora sí, como decía, lo siguiente es un término griego que significa descripción del pueblo, y si lo adecuamos significa descripción del pueblo del país. Pero, ¿a quiénes se les consideran mayormente los fundadores de la demografía? Dentro de los fundadores de la demografía tenemos al personaje, es decir, desde las primeras civilizaciones, jóvenes tuvieron interés por conocer la cantidad de habitantes. Ojo, desde las primeras civilizaciones, por ejemplo, los egipcios, la cultura mesopotamia, jóvenes, donde se aparece la escritura. A ver, no solamente ellos, sino también quisieron saber la cantidad de población que habían, por ejemplo, en el imperio de los incas, pero como no tenían un tipo de escritura, si no tenían, por ejemplo, existían los quipus, ellos se llevaron toda esa información. Pero desde las primeras civilizaciones tuvieron el interés por saber la cantidad de habitantes que hay en un determinado lugar. Entonces, jóvenes, en aquellos tiempos el padre de la demografía es el árabe Ibn Khaldun, jóvenes. Entonces, se le considera el padre de la demografía, pero posteriormente aparecen otros personajes que hicieron un mayor desarrollo de la demografía. A ver, jóvenes, pero mayormente
Dentro de ellos, ¿a quién se le considera el padre de la demografía moderna? A Malthus, jóvenes. Son varios, pero a Robert Malthus le dan ese privilegio de considerarse como el padre de la demografía, jóvenes, moderna. Si hablamos de historia, quiero ver, jóvenes, a Dios Calizaya. Dios Calizaya, ¿está listo? A ver, jóvenes. Dios Calizaya. Ya listo, abre tu video. ¿Listo? ¿No está Dios Calizaya, jóvenes? Ah, bueno, continúo, jóvenes. Como no está Dios Calizaya, yo voy a continuar. Pero, ¿qué significa, mayormente, qué significa, jóvenes? ¿Qué significa demografía? En la actualidad, como en aquellos tiempos, cuando aparecía con el término descripción del pueblo, cuando la demografía fue avanzando, jóvenes, a través del padre de la demografía moderna, la demografía se considera una ciencia social. ¿Por qué se considera una ciencia social? Porque principalmente estudia las características del crecimiento de las poblaciones humanas. ¿Cómo hablamos de características del crecimiento de las poblaciones humanas, jóvenes? Por ejemplo, la cantidad de número de habitantes. Para poder determinar la cantidad de números de habitantes, por ejemplo, en el caso de nuestro país, se realiza a través de un censo, por decir. ¿Pero quién tiene a cargo hoy en día los censos? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pero dentro de esas características de las poblaciones humanas, jóvenes, tienen que reunir toda la situación económica de cada familia. Jóvenes, por ejemplo, si alguna familia son empleadas o desempleadas, de acuerdo al sexo y el grado de educación y todo, jóvenes, unos requisitos más. Mayormente, cuando hablamos de demografía, estudia la estadística de la estructura dinámica de las poblaciones humanas. ¿Qué significan las estructuras estadísticas, jóvenes? Por ejemplo, para determinar si ha habido crecimiento poblacional. Pero para saber si ha habido crecimiento poblacional, jóvenes, la demografía tiene que tomar de base los siguientes datos. Por ejemplo, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de fecundidad, por ejemplo. No sé si recuerdan estos términos, jóvenes. Ahora sí, si seguimos hablando de demografía, jóvenes, la demografía estudia la relación entre población y espacio. ¿Qué significa población? Por ejemplo, cuando hablamos de población son los habitantes y espacio el determinado lugar. Decimos lo siguiente, la demografía estudia las relaciones entre población y espacio. Por ejemplo, la cantidad de habitantes que tiene el Perú. O por qué no decirlo, la cantidad de habitantes que tiene Tumbes. O si nos vamos a un área más pequeña, la cantidad de habitantes que tiene el distrito de San Jacinto. Y si nos vamos más pequeños, jóvenes, la cantidad de habitantes que tiene el caserío de Oidor, por ejemplo, donde yo viví hace mucho tiempo. A ver, jóvenes, pero dentro de la demografía, como estudia la relación entre población y espacio, se basa en su estructura. ¿Qué significa, jóvenes, cuando hablamos de esta estructura? A través de una estructura, mayormente a través de datos estadísticos, jóvenes, determinar el sexo, es decir, la pirámide de edad, jóvenes. Por ejemplo, en nuestro país jóvenes, nacen más varones, pero a medida, jóvenes, que se van originando una serie de cambios, ¿quién sobrevive más? Por ejemplo, son las mujeres. Motivo por el cual en el Perú hay más mujeres que hombres, jóvenes. Por eso no se desesperen ustedes. Ahora sí, pero cuando hablamos también dentro de la estructura, también tenemos que ver los sectores económicos, las actividades económicas que se dedican a un determinado lugar. Si hablamos, por ejemplo, de Tumbes, la actividad económica más importante, a la que se dedica la mayoría de la población, por ejemplo, es, jóvenes, la agricultura. La fuente más importante es la agricultura. Pero también se dedica a otras actividades, como por ejemplo el comercio. Algunas personas dicen, hay más empleados, son poca la población empleada. ¿Qué significa esto? Me estuvo conversando un señor. ¿Qué significa? La mayoría, son pocos, del 100% de habitantes que tiene el Perú, un pequeño porcentaje corresponde a los trabajadores del Estado, a los trabajadores de las empresas privadas también. Pero la mayoría, jóvenes, son trabajadores independientes. Motivo por el cual, por ejemplo, producto de esta pandemia no han podido se han visto en uno de los grandes problemas que no han tenido cómo afrontar, jóvenes, y es producto de esta pandemia, jóvenes, que la mayoría de ellos han tenido, por ejemplo, grandes pérdidas económicas. Si hablamos, por ejemplo, de la dinámica, las causas, ¿cuáles son las causas dentro de la demografía? Dentro de la dinámica de la demografía habla sobre las causas que crece o disminuye la población. ¿Recuerdan ustedes el movimiento natural? Dentro del movimiento natural tenemos la tasa de nacimientos.
Es decir, la tasa de natalidad. La- ¿Qué significa? Porque el número de nacimientos por cada 1000 habitantes en el periodo de un año. La tasa de funciones significa, en jóvenes, mayormente, la tasa de funciones es la tasa de mortalidad. Ahora sí. Pero también dentro de la dinámica podemos decir lo siguiente, el movimiento migratorio. Es decir, jóvenes, las migraciones significa el desplazamiento de la población de un lugar a otro. Pero, por ejemplo, si hablamos de las migraciones, ¿cuáles son las causas que originan, jóvenes, las migraciones? Por ejemplo, si nosotros en el pasado, jóvenes, tuvimos uno de Problemas los grandes internos problemas, con el país de origen. correcto, por ejemplo. Podemos estar en crisis. Correcto, jóvenes. Por Cuando ejemplo, yo, estuvo la inflación Lo acá de en el los Perú en la época venezolanos de... ahorita. correcto, señor. Por ejemplo, el caso de los venezolanos, como había manifestado su compañero, inflación. Otra vez. Cuando el Entonces, Perú esa es la estuvo causa en de la crisis en migración. la época de Galán García. Disculpa. Cuando el Perú estuvo en crisis. O, por ejemplo, cuando el Perú estuvo en crisis. Producto, Muchos latinos viajan a Estados Unidos porque ahí se consigue una mejor esperanza de vida, ya que hay más empleo, más trabajo hay empleo, no, y no se gana significa la mejor. mano de obra es bien remunerada. La mano de obra es muy bien remunerada. Significa la mano de obra en los países de América Latina, jóvenes, mano de obra es barata, significa que te pagan poco. Pero si viajas al extranjero, la mano de obra es bien remunerada, jóvenes. Como lo decían sus compañeros, son varias las causas de las migraciones. El producto puede ser problemas internos que había mencionado su compañero, puede ser una guerra civil, o jóvenes, puede ser jóvenes periodo de crisis, como por ejemplo el caso de Venezuela. Pero yo me pregunto, ¿y cuál es la consecuencia? ¿Qué consecuencias tiene las migraciones? Si conocemos la causa, una consecuencia, ¿me pueden ayudar? ¿Una consecuencia de Dúo o Yola o otro de ustedes? ¿Una consecuencia de las migraciones? Menos Una trabajo. consecuencia, dime. Descenso en la población del país de origen. A ver, una consecuencia, correcto. La disminución de la población en el país de origen. ¿Otra consecuencia? ¿Otro de ustedes Menos tendrá alguna trabajo. participación? Dime. Escasez de trabajo en los Menos otros trabajo países. en el país que van a emigrar. Sí, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿se acuerdan que a veces ponían letreros, se necesita jóvenes para trabajar? Pero, por ejemplo, cuando vinieron los venezolanos, hubo un gran problema. La mayoría de personas se quedaron sin trabajo. Entonces significa, jóvenes, aumentó los índices de desempleo. Porque la mayoría de ellos vinieron y ofrecieron su mano de obra más barata, por ejemplo. Otra consecuencia, no sé si habrán visto, jóvenes, que en España, un español a una ecuatoriana que iba en el tren, la comenzó a patear, le dijo, lárgate a tu país de origen, porque por culpa de ustedes nos quedamos sin trabajo. A ver, ¿con qué nombre le podría decir yo eso? Xenofobia. Xenofobia, correcto. Xenofobia. Odio al inmigrante, correcto, jóvenes. Bueno, siguiendo hablando, dentro del Además estudio, de racista también. dime. Aparte también el racismo. Correcto, dentro de eso es la xenofobia, el racismo, jóvenes, también está. Pero otra consecuencia, jóvenes, no se dan cuenta. Por ejemplo, Oyola se va a ir a vivir a Lima, pero como no tiene casa, ¿qué forma parte? De los nuevos asentamientos. Y vagabundo. Correcto, y hay escasez de los servicios básicos, porque no llega el agua a su casa, no hay desagüe, por lo tanto, imagínense nada más. Entonces, jóvenes, tenemos lo siguiente. Pero también dentro de la demografía que estudia las relaciones entre población y espacio, tenemos la evolución. Cómo ha ido creciendo la población, jóvenes, a través de diferentes periodos de nuestra historia. Ahora sí, jóvenes. Una vez que tenemos esto, voy a mencionar el número 3. Miñán, jóvenes, parece que sigue. A ver, yo decía lo siguiente, jóvenes, mayormente. Miñán, ¿estás ahí, jóvenes? Mayormente había mencionado que cuando mencionaba mayormente que la estructura, la demografía estudia, aparte de eso, aparte de convertirse, de estudia la población o una descripción de la población, jóvenes, es una, además, dime, Oyola, dime, ¿Cómo, profe? no, Henry Oyola, ha levantado la mano. No, profe, disculpe, Ya, presioné por casualidad. Ya, sí, no hay problema. Les decía, jóvenes, dentro de este aspecto de la demografía,
también se encarga de la estructura de la población, que ya lo había descrito a través del anteriormente, jóvenes. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. A través de esto, de igual manera, se determina la estructura de población a través del registro, de los censos. Pero para determinar la cantidad de población también se hace a través del RENIE, hoy en día. A través del RENIE se registra la tasa de nacimiento, la tasa de mortalidad, jóvenes. Y por lo tanto se llega a una conclusión de cuántos habitantes hay en un determinado lugar. A ver, Miñán, parece que seguía Miñán. Miñán. Sí, Miñán tiene la distribución de la población. A ver, dime. Miñán 1, 2, 3. Jóvenes, cuando hablamos de distribución de la población, es decir, cómo se encuentra distribuida la población a nivel mundial. Cuando hablamos de la distribución de la población, mayormente en qué lugares del planeta se encuentra la mayor cantidad de habitantes. Ojo, no estamos hablando del país que tiene la mayor cantidad de habitantes, estamos hablando del continente. ¿Pero por qué tiene la mayor cantidad de habitantes? Porque tiene una alta tasa de natalidad, jóvenes. Pero si te hablamos de esto, de esta tasa de natalidad, pero también hay otros los grandes problemas. Este país que figura como una mayor alta tasa, una mayor distribución geográfica de la población a nivel mundial, jóvenes, podemos decir lo siguiente, que este país, este continente pasa uno de los grandes problemas. A pesar de que es un continente donde hay países más pobres, no hay un buen control de mayormente una buena planificación familiar, jóvenes. Motivo por el cual a veces no hay un control adecuado de cuántos hijos tienen, la cantidad de hijos que deben de tener. ¿Por qué es necesario? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Por qué es necesario, jóvenes, tener un control de cuántos... Para controlar la sobrepoblación. A ver, claro, para no... A ver, otro. Pero, por ejemplo, dame una respuesta como que si tú vas a formar tu hogar. ¿Por qué no quisieras tener 5 hijos, por ejemplo? Para no hacerlos sufrir o que no. Para no hacerlos sufrir, Porque Porque correcto. excede más gastos. Porque Tú mismo te uno perjudicas. tiene más gastos y todo eso. Sí, correcto. Por ejemplo, jóvenes, hay que saber, hoy antiguamente podían tener 10 o 15 hijos, por ejemplo, o 8, 9, pero jóvenes, ¿acaso a todos les pueden dar todos, jóvenes, todas las oportunidades? Significa que no. Solamente unos cuantos van a tener algún beneficio de poder estudiar alguna profesión. ¿Me entienden, jóvenes? O, por ejemplo, no todos llegan a terminar la secundaria si uno tiene la mayor cantidad de hijos. O no a todos les va a poder dar todos los bienes, los beneficios. Educación, salud, jóvenes, todo eso. Por eso, jóvenes, se debe hacer una buena tasa, una buena planificación cuando uno va a formar un hogar. Pero, ¿qué es lo que sucede en la distribución de la población a nivel mundial? La mayor cantidad de la población se encuentra en el continente africano, en África, porque no hay un buen control, jóvenes, o una buena planificación familiar, principalmente, porque tiene una alta tasa de natalidad. Pero a pesar de tener una alta tasa de natalidad, jóvenes, en algunos países del continente africano sucede uno de los grandes problemas, jóvenes. Uno de los Pobreza grandes problemas, extrema. la mayor tasa. Ah, dime. Pobreza extrema. La pobreza. Sí, correcto, la pobreza extrema, jóvenes, producto de estos cambios climáticos. Y producto de la pobreza extrema, ¿qué sucede? Cuando hay una pobreza extrema, escasean los alimentos. Escasez de alimentos, agua. Ya, escasean los alimentos y Comida. consecuencia de eso, ¿qué te pasa a ti? Inflación. Mueres. No. Se muere. Enfermedades, como por ejemplo el Colapsa el VIH, sistema jóvenes, de el salud. ébola. Correcto, señor, correcto. Ahora sí, diciendo lo siguiente, niños, mayormente, ¿cuáles son los mayormente dentro de la distribución de la población? Podemos determinar, jóvenes, lo siguiente. Hay una mayormente, no sé si hubieran oído hablar del término mayormente población absoluta. Mayormente es el número de habitantes por cada, que habitan en un determinado, la sumatoria total de habitantes que ocupan un territorio determinado. Por ejemplo, la población mundial que supera más de los 7.000 millones de habitantes, según los estudios antes del 2010, porque los datos posteriores, jóvenes, no han sido bien precisos, por ejemplo, en el caso de Perú, a través de los censos. Y la única fuente es, por ejemplo, en el caso nuestro, la RENIE. Pero, por ejemplo, tenemos jóvenes que, por ejemplo, en el continente, el país donde se encuentra la mayor cantidad de habitantes es China, jóvenes. China. Y en América, jóvenes, el país que tiene la mayor Brasil. cantidad de habitantes es Estados Unidos. América, señor. En América del Sur, Brasil, correcto. Por ejemplo, jóvenes. En el continente africano es Nigeria. Y en el poblado mayormente en Europa es Rusia. ¿Cuál es el país mayormente menos poblado? El Vaticano.
el Vaticano, donde no hay ejército ni no hay policía. Mayormente hay un país que lo apoya para darle seguridad nada más. Y el caso de Rusia, jóvenes, ha disminuido su población cuando ocupaba el primer lugar en Rusia en el continente europeo, porque producto de jóvenes, antiguamente los datos se hablaban de la URSS, Unión Republicana Soviética Socialista. Quizás habrán visto ustedes el tema de la Unión Republicana Soviética Socialista después de la Primera Guerra Mundial. Se da la Revolución Rusa. Después se implanta el país que se conoce con el nombre Unión Republicana Soviética Socialista. Pero posteriormente, jóvenes, se dio el periodo de la perestroika. La perestroika trajo como consecuencia la desintegración de la URSS. Y muchos países lograron independizarse. Y producto de esto, jóvenes, la disminución de la población en Rusia, ha disminuido la población en Rusia. A ver, jóvenes, a pesar de que, por ejemplo, si en China, a pesar de que hay varias políticas, jóvenes, hay varias políticas, se aplican políticas muy rigurosas por el crecimiento demográfico, jóvenes. Se recomienda que cada familia tenga un hijo. Dime, Oyola. Profe, ¿cuál es el escenario demográfico antes y después de la pandemia? Disculpa, ¿cuál es el qué? El plano demográfico antes y después de la pandemia a nivel mundial. Bueno, disculpa que no te he escuchado bien la pregunta. Hablas tú sobre antes y después de la pandemia, jóvenes. Antes teníamos, por ejemplo, si estábamos hablando del crecimiento demográfico, había un buen crecimiento demográfico antes de la pandemia, pero después de la pandemia el crecimiento demográfico ha disminuido, jóvenes. ¿Pero por qué estamos hablando? Para poder saber la cantidad de habitantes, les había mencionado a ustedes, niños, se mide de acuerdo a la tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Y después se determina, jóvenes, la cantidad de habitantes. En cada año, por cada 1000 habitantes, que nacen en un año, pero hay que mantenerse. Por ejemplo, en el Perú nacen más varones, pero antes de cumplir años, son más la tasa de mortalidad de los niños, varones. Si hablamos antes de la pandemia, hubo buen crecimiento poblacional en toda América Latina o a nivel mundial, pero posteriormente, producto de esta pandemia, jóvenes, ha habido está mayormente las familias, hacen ¿cómo le digo? Esta pandemia no se dan cuenta, jóvenes, a todos nos ha golpeado. ¿Por qué todo nos ha golpeado? Nos ha golpeado económicamente. No se dan cuenta, jóvenes, que antes, por ejemplo, el vecino que tenía una pequeña empresa, jóvenes, tuvo que cerrar por 3 meses y se fue a la quiebra. Era un trabajador independiente, se fue a la quiebra, jóvenes, porque gastó todo su capital para sobrevivir en la pandemia. Y a pesar de que habían personas jóvenes que han recibido el bono, pero hay otras personas que no. A ver, chicos, seguíanos. El tema es muy importante, porque me quedan 10 minutos, me están midiendo el tiempo ya. A ver, jóvenes. Hay también de igual manera, hablamos de la población relativa. Mayormente población relativa significa densidad de la población. Es decir, cuántos habitantes hay en un determinado kilómetro, jóvenes. Mayormente para calcular la población relativa se divide la cantidad de habitantes del territorio entre el área total. Toda el área del Perú significa dividir la cantidad de habitantes en nuestro país por la extensión territorial. Ahora sí, y ahí se determina el área por kilómetro cuadrado por el número de habitantes. Por ejemplo, Monaco es uno de los países más densos. Después le sigue Singapur, jóvenes, mayormente. En el continente de América, dentro de los mayormente el más denso, también hablamos, es Barbados, jóvenes. Holanda es el menos denso. Dime, Rufino. Ahora sí, jóvenes. Cuatro. Dios Ruiz, ¿me vas a decir algo? Dios Ruiz, chicos, habla. A ver. Cuando hablamos jóvenes, mayormente, la demografía tiene 2 tipos, jóvenes. La estática y la dinámica. La estática estudia los problemas de la población en un momento determinado. Por ejemplo, ¿qué problemas tiene la población a nivel mundial hoy en día? Como lo decía Oyola, jóvenes, uno de los problemas que presenta la población hoy en día a nivel mundial es que está afrontando la pandemia. Y producto de esta pandemia, se ha elevado la tasa de mortalidad. ¿No se dan cuenta, jóvenes? La tasa de mortalidad se ha elevado. Por ejemplo, a nivel nacional en el Perú, jóvenes están muriendo. Por ejemplo, el día de ayer vi las noticias. En menos de 24 horas murieron más de 150 personas, producto de la pandemia, por ejemplo. A ver, jóvenes. Entonces, yo les decía, dentro del estudio de la estática, estudio los problemas de la población. Otro de los problemas que es de la población, por ejemplo, las migraciones. ¿Por qué se desplaza la población de un lugar a otro? Que ya lo habían mencionado ustedes. Pero también estudia otros los tipos de la demografía, estudia la dinámica
la dinámica o estudia la evolución de la población. La evolución de la población, por ejemplo, en América Latina hay más jóvenes, hay más tasa de nacimiento. Por ejemplo, hay más niños. En primer lugar, hay más niños. El mayor porcentaje son niños. En segundo lugar son jóvenes. En tercer lugar se encuentran los adultos. Y en un cuarto lugar, una mínima porción jóvenes son los ancianos. Pero en el caso de los países europeos, tenemos todo lo contrario. La pirámide cambia. Hay más ancianos. Primero ancianos, segundo adultos, una pequeña porción jóvenes y un mínimo porcentaje adultos. Y esto trae un gran problema. ¿Pero cuál es la causa? Porque tienen jóvenes la medicina al lado. O cuentan con todos los servicios en los países desarrollados. La medicina es gratis. Las atenciones médicas para las personas adultas es gratis. Pero, por ejemplo, en América no. En América cuesta. En los países latinoamericanos. Entonces, motivo por el cual, por ejemplo, los países europeos solicitan mano de obra. ¿Y dónde consiguen esa mano de obra? En los países latinoamericanos. O países subdesarrollados. Por eso, como decía anteriormente, jóvenes, la población migra a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque quiere ganar jóvenes un poquito más para poderle mandar a su familia. Entonces, decimos lo siguiente. A ver, la explosión demográfica, la interacción entre la población y el desarrollo económico. Los efectos del control de la natalidad. Por ejemplo, en Japón, jóvenes, si nacía antiguamente, si nacía una niña, nacía, en la tasa verificaban, si nacía mujer, jóvenes veían maneras cómo deshacerse de esa mujer. Lo que querían más varones, principalmente para aportar al desarrollo del país. El caso de China, jóvenes tienen una tasa de control, que tengan la menor cantidad de hijos, pero aún pese a esto, jóvenes, no se hace un adecuado control. ¿Qué sucede en el Japón? Muchos japoneses ante esta política, si querían tener 2 niños, tenían que pagar impuestos. Por eso la mayoría de japoneses emigraron a otros países. Algunas familias. Por ejemplo, si vemos el caso de la familia Wong, por ejemplo, en América, se instaló en Perú, por ejemplo. Vamos a lo siguiente. Habiendo mencionado, jóvenes, lo siguiente. Una de las variables más importantes, las variables más importantes que estudia la población es la tasa de natalidad. Ya lo habíamos mencionado. El número de nacimientos por cada 1000 habitantes. Chicos, la tasa de mortalidad. El número de muertos por cada 1000 habitantes en un determinado periodo, en un determinado lugar. Las migraciones, que ya lo había mencionado también su compañero. Los datos demográficos los realizan a través de los censos. ¿Qué ve la demografía? Le da cuántos niños jóvenes, cuánto es la población. ¿Que hay más adultos, o más jóvenes, o más ancianos, por ejemplo, en el Perú? Que sucede todo lo contrario. Todo lo contrario, jóvenes, sucede en nuestro país. En nuestro país hay más niños, en segundo lugar jóvenes, y en tercer lugar adultos, porque son pocos los ancianos, producto de las enfermedades. Eso sucede en todos los países de América Latina, o países subdesarrollados. En cambio, por ejemplo, puedes ver tú en Estados Unidos, en España, por ejemplo, me cuenta mi cuñada que hay personas que llegan a tener más de 100 años. Pero el caso acá en Perú, solamente algunos logran sobrevivir, por ejemplo, hasta los 90. La generación de nosotros no creo que lleguemos a los 90, por ejemplo. Depende del tipo de alimentación. Pero ¿cuáles son uno de los fenómenos principalmente que se presentan a nivel mundial? Por ejemplo, jóvenes, mayormente son las enfermedades. Por ejemplo, en el Perú, ¿cuál es uno de los problemas, jóvenes? Enfermedades, por ejemplo, cardíacas, enfermedades al pulmón. Por ejemplo, si hablamos acá, por ejemplo, los que viven cerca de una mina, donde hay minas jóvenes, mayormente en la sierra, enfermedades jóvenes, lo que les origina, por ejemplo, es cáncer al pulmón. O por qué no decirlo, jóvenes, nosotros, cáncer al estómago, producto que consumimos nosotros los campesinos, agua contaminada. En el futuro vamos a ver las enfermedades, que esto nos va a ocasionar la muerte, jóvenes. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, niños. La demografía en el Perú. Niños, no me ha hablado Dios Ruiz. Timaná, a ver, Timaná, por favor, ¿estás ahí? Timaná. Sí, profesor. A ver, niña, abre tu audio y explícame. Abre tu video. A mí me tocaba lo que acaba de decir sobre Ya no importa, explícame. las variables, justamente era lo que quería hablar. ¿Sí me escucha? Sí, niña, sí. Ya, bueno, las variables demográficas son la edad, género, orientación sexual, tamaño de la familia, ciclo de la vida familiar, ingresos familiares.
nivel educativo, la salud, la geografía. Pero entre las variables más importantes que estudia la demografía son la tasa de natalidad, la migración, tasa de mortalidad. La tasa de natalidad mide la frecuencia de los nacimientos ocurridos en un periodo en relación de la población total. En la migración es el cociente entre el saldo neto migratorio anual correspondiente a un periodo determinado y población media del mismo periodo. Y la tasa de mortalidad mide la frecuencia de las defunciones ocurridas en un periodo en relación a la población total. Ya, gracias, niña, gracias. Ya, gracias. A ver, chicos, como le decía, como había mencionado su compañera, está bien las respuestas, chicos, lo que explicó su compañera. Me queda un minuto, vamos a ver lo siguiente, la demografía jóvenes en nuestro país. Profe, ¿no podía poner otro mapa? Profe, ese mapa está mal. Está mal, es Ok. antiguo. Ah, Porque ya. Tumbes no está, esta parte de Piura. Ah, ya, me había olvidado, disculpa, no hay problema. Ya, Ya ve a ver, entonces. a ver, ¿cómo se encuentra distribuida la población peruana? Ya les había explicado, jóvenes. A ver, la población peruana, el mayor alto porcentaje hay desde los 15 a los 64 años de edad, significa población joven y adulta. En segundo lugar, le sigue los niños, mayormente los niños. En tercer lugar, los ancianos, producto de las enfermedades jóvenes en países de América Latina. Somos un país subdesarrollado. Productos jóvenes que cuando nos da una enfermedad no nos alcanza porque las medicinas son más caras. Por ejemplo, producto de esta pandemia, jóvenes, ¿quiénes han afrontado la pandemia? Aquellas personas que tienen más o menos situación económica un poco, se encuentran